Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir continuando estudiando la palabra del Señor. Como bien saben, llevamos todo este año 2023 estudiando prácticamente versículo a versículo el Evangelio de Mateo y hemos ido avanzando poco a poco hasta llegar en esta ocasión, en esta mañana, al versículo 12 del capítulo 6, que dice así: Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Justo después de pedir por el pan nuestro de cada día, que ya vimos ayer que eso representa el sustento básico diario, ahora Jesús lo que nos enseña es a pedir perdón. Y esto es algo tremendo, porque muchas veces se nos ha enseñado justamente lo contrario. El legalismo, disfrazado de religión, nos ha enseñado que para presentarnos delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Se nos ha dicho que nada más vayamos a orar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque si no, entonces Dios no nos oye. Pero aquí, sin embargo, Jesús no está haciendo eso. Jesús primero nos está enseñando a pedir por nuestro pan diario y después a pedir perdón. Cuando uno tiene una mentalidad legalista o religiosa, es normal que piense que primero va el perdón y después la provisión. Pero cuando uno tiene mentalidad de hijo, sabe que la provisión es lo primero y después viene el perdón. Los que son padres van a entender perfectamente esto que estoy tratando de explicar. Cuando un hijo hace algo malo, algo que no está bien, por muy grave que sea lo que haya hecho, el plato de comida nunca se le niega. Da igual lo que haga, lo básico siempre va a ser suplido. Y una vez haya comido su pan diario, entonces ahí nos sentamos, hablamos de ese error cometido y vemos cómo lo vamos a solucionar. Con esto no te estoy explicando que no quiero que me malinterpreten, con esto no estoy diciendo que el perdón no sea importante, porque sí que lo es. De hecho, considero que es lo más importante. Pero Jesús quiere enseñarnos que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deudas, a pesar de nuestros pecados, Él nos sigue amando y dando nuestro pan diario. Por otra parte, cuando nosotros oramos y decimos perdónanos nuestras deudas, estamos reconociendo que somos pecadores. Y sé que esto no haría falta ni decirlo, pero es importante que recordemos nuestra condición delante de Dios. A veces pensamos que como cristianos, que como vamos todos los domingos a la iglesia y oramos, tendemos a creer que ya no somos pecadores, pero sin embargo sí que lo somos. A veces solemos enfatizar y agrandar demasiado el pecado ajeno, el pecado de los demás, y nos olvidamos que nosotros también pecamos y que nosotros también necesitamos acudir diariamente, todos los días al Padre a pedirle perdón por esos pecados. Mateo usa en este caso la palabra deudas y quizá nuestra mente no acaba de entender del todo este versículo porque en nuestra época deuda representa a algo económico. Pero esta palabra deuda está hablando del pecado. Bueno, de hecho, cuando el evangelista Lucas recoge también este pasaje en su evangelio en el capítulo 11 y en el versículo 4, él sí traduce esta palabra como pecado. A todos nos gusta que se nos perdonen los pecados. A todos nos gusta que esos errores que nosotros hemos cometido, consciente o inconscientemente, se nos puedan perdonar. A todo creyente le encanta cuando el Padre perdona un pecado suyo. Pero si te das cuenta, Jesús unió el perdón del Padre hacia nosotros con el perdón que nosotros otorgamos a nuestros deudores. Suele pasar que nosotros le pedimos perdón a Dios por algún error, por algún pecado, pero por alguna razón no estamos dispuestos a perdonar a alguien que a nosotros nos ha lastimado, a alguien que nos ha dañado. Pero si tú te fijas en los tiempos verbales que usa Jesús y en la manera que Él desarrolla esta frase, te vas a dar cuenta que Jesús no nos está enseñando a pedir perdón al Padre para luego ir y perdonar a nuestros deudores, sino que Jesús nos está enseñando a acercarnos al Padre a pedir perdón cuando ya nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ese tiempo verbal dice nosotros perdonamos a nuestros deudores, que es un pretérito indefinido, que nos indica que esa acción ya ha sido realizada. Así que cuando nosotros vayamos delante de Dios a pedirle perdón por cualquier tipo de pecado cometido, antes de hacer eso, deberíamos haber perdonado ya a nuestros deudores. Quien no esté dispuesto a perdonar a los demás, tiene que abstenerse a pedir perdón a Dios. Pero si te das cuenta, hay algo como que no cuadra del todo en este versículo.
Aunque bueno, esto ya lo vamos a hablar, Dios mediante, en siguientes versículos más detenidamente. Tengo que resaltar el juego de palabras que aquí hace Jesús. Jesús dice que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios de nuestras deudas, de nuestros pecados. Pero sin embargo, Jesús dice después como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús no dice que nosotros perdonemos los pecados de los deudores, sino que simplemente perdonemos a los deudores. Y esto es muy importante entenderlo, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Nosotros no tenemos ni la capacidad, ni la cualidad, ni la potestad para perdonar pecados. Pero sí podemos perdonar a la persona que ha cometido ese pecado. Nosotros nos acercamos a Dios para pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras deudas, porque Dios sí tiene poder y autoridad para perdonar nuestros pecados. Pero lo que nosotros perdonamos a los demás no son sus pecados, sino a ellos. Si no lo entiendes del todo, no te preocupes, porque cuando tratemos los versículos 14 y 15, lo voy a explicar por lo menos más detalladamente y de una manera creo que mucho más práctica, mucho más sencilla. Pero ahora lo que nos toca aprender o recordar, si ya lo sabías, es que para poder recibir el perdón de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos también a otorgar perdón a los demás. Si quieres perdón, tienes que perdonar. Esto es un principio bíblico que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras es lo que vas a recoger. Si no estás dispuesto a sembrar perdón en los demás, no pretendas recoger perdón de Dios. Solo aquellos que sembramos perdón, vamos a poder recoger perdón. Y es muy duro, a veces es muy duro perdonar a nuestros deudores, yo lo sé, pero lo hacemos por amor a Dios. Lo hacemos para que nosotros también podamos ser perdonados. Así que en este día, en esta mañana, más que llevarte una enseñanza de este versículo, me gustaría que puedas llevarte un llamado a la acción y que hoy mismo puedas comenzar a perdonar a tus deudores, que mandes ese mensaje, que hagas esa llamada o que incluso hagas esa visita a esa persona para que puedas expresarle que le perdonas. Recuerda que esto no se trata de conocer simplemente qué dice la Biblia, sino que Dios lo que quiere es que lo que sabemos, mucho o poco, pero que lo llevemos a la práctica. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra maravillosa y preciosa. Gracias porque es un deleite para nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Yo oro en el nombre de Jesucristo para que nos ayudes a todo lo que estamos aprendiendo acerca de tu palabra, que podamos llevarlo a la práctica, que no seamos oidores tan solo, sino también hacedores de lo que estamos aprendiendo. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.